Si el pecado del pueblo ha consistido en alejarse de Dios, el mensaje de los profetas va a ser: deja a los otros dioses y vuelve. Está el texto más importante de Jeremías, en el que Jeremías sabe que Dios va a extirpar y derrocar, pero para reconstruir y reedificar. Y él va a ser el profeta que nos hable de una nueva alianza, que nosotros recordamos en cada Eucaristía. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Hermanos, muy buenos días. Estamos reunidos para continuar el curso de la historia de la salvación, hoy con la clase número 28, en la que vamos a terminar el estudio de la séptima etapa de la historia de la salvación, que contempla al reino de Judá hasta la caída de Jerusalén. Y en esta ocasión vamos a leer la historia desde el mensaje de los profetas que Dios envió a su pueblo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, como les comentaba al principio, ahora vamos a ver el mensaje profético que Dios tiene para su pueblo en esta etapa de la historia de la salvación. Algún día, si Dios nos da oportunidad, también tendremos los cursos dedicados a los profetas. En este momento nada más queremos destacar el mensaje principal que Dios le va a mandar a su pueblo a través de los profetas. Ya leímos la historia en los libros históricos, ya vimos cuál fue la razón por la cual Dios anuncia la caída de Jerusalén, tanto en el libro del Deuteronomio, también en la ley de santidad. Si lo leímos completo, que espero que lo hayan leído, vemos cómo es porque el pueblo no ha hecho lo que Dios le ha pedido. Y entonces Dios, en su infinita misericordia, que no quiere que su pueblo se pierda, le envía profetas. Quiero primero que nada recordarles qué es un profeta. Y esa definición la vamos a encontrar en el Deuteronomio, en el capítulo 18. En el versículo 18, bien importante, dice Dios: yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Está hablando con Moisés. ¿Y cuál fue la función principal de Moisés? Escuchar a Dios y transmitir al pueblo las palabras de Dios. Por eso Dios le dice: pondré en mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Si tienen Biblia de Jerusalén, en el lado derecho de su Biblia dice Juan 12, 49, 50. Y en ese texto Jesús dice: yo no hablo mis palabras, sino las palabras que el Padre me ha dicho, esas son las que yo les he dado a conocer a ustedes. Jesús es el profeta, el gran profeta que escucha las palabras de Dios y no las revela. Pero Dios en esta etapa no dejó de enviarle mensajeros a su pueblo con un mensaje de conversión. Vean la lógica del mensaje profético. Si el pecado del pueblo ha consistido en alejarse de Dios e irse tras otros dioses, el mensaje de los profetas va a ser: deja a los otros dioses y vuelve a tu Dios. Vuelve. Esa palabra hebrea que significa
convertirse. Vuelve a tu Dios de quien te has alejado. Ese es el mensaje de los profetas. Y Dios una y otra vez invita a su pueblo a volver a Él. Nuestro libro, en la página 65, nos indica cuáles son los profetas que Dios envió a su pueblo. Estoy en la página 67. Dice que como lectura bíblica para esta etapa debemos de leer, ya que leímos los libros de los reyes, de las crónicas, los discursos que enmarcan el código deuteronómico y la ley de santidad de Levítico, los profetas Sofonías, Jeremías, Nahum, Habacuc, el profeta Ezequiel en sus primeros años de ministerio y algunos salmos. Vamos entonces a empezar con el profeta Sofonías. Vamos a encontrarlo primero en nuestra Biblia porque luego se nos pierden. Yo lo tengo en la página 1451 y pueden aprovechar para ponerle alguna fecha. Yo siempre les recomiendo que lo pongan con lápiz porque los estudios sobre la Biblia avanzan mucho y siempre habrá cambios que hacer. Entonces yo acostumbro ponerlo todo en lápiz. Pero podemos decir que el ministerio de este profeta Sofonías es más o menos del año 640 a.C. en adelante. Si se fijan, son los años del rey Josías. Pero Sofonías se escribe antes de la reforma religiosa de Josías. Les recuerdo que esa reforma religiosa fue en el 622. Y a partir de la reforma religiosa vendrá quizá algún cambio positivo. La verdad es que es más una esperanza que una realidad. Pero antes de la reforma religiosa, pues todo estaba mal. Entonces, el profeta, ¿qué va a hacer? Va a denunciar lo que está mal. Vamos a leer el versículo 1 para que vean la utilidad de haber estudiado primero los libros históricos. Versículo 1. Palabra de Yahvé dirigida a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Godolías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en tiempos del rey Josías, hijo de Amón, rey de Judá. ¿Ven? Ustedes ya saben perfecto quién es el rey Josías y qué es el reino de Judá. Ese es el contexto histórico. Y del versículo 4 al 18, probablemente no nos guste la manera de hablar del profeta, pero el profeta va a hablar de un tema muy recurrente en los profetas, que es el día de Yahvé. ¿Y qué es este día de Yahvé? Dios va a intervenir en la historia para castigar a los malos y premiar a los buenos. Eso es como en resumen el día de Yahvé, ¿no? En el momento más primitivo de esta predicación, para el pueblo judío, obviamente los buenos son ellos y los malos eran los que los oprimían. Pero más adelante en otros profetas también va a empezar a tener un carácter de diferencia moral. O sea, pues sí, Judá, tú eres mi pueblo, pero también entre ustedes de repente hay malos, ¿no? Entonces Dios va a venir a intervenir premiando a los buenos y castigando a los malos. Recuerden algo muy importante también. Todavía no saben que hay otra vida. No han recibido la revelación de la vida de ultratumba. Entonces, ellos piensan, si Dios va a premiarnos en esta vida, va a ser liberándonos de la esclavitud, quitándonos al imperio asirio, luego quitándonos a los babilonios, hasta que nos quite a los romanos. ¿Y cómo nos va a castigar? Pues trayendo guerras, con fenómenos cósmicos, ¿no? Y entonces así escriben los profetas, pero son o premios o castigos en esta vida, porque ellos no conocen todavía la existencia de la vida eterna. Entonces, si leemos el capítulo 1 del versículo 4, voy a leer desde el versículo 2, ¿sí? Vamos a ver cómo el profeta denuncia el culto a dioses extranjeros. Lo único que hacían los libros de los reyes era decirnos, se fue tras los otros dioses o construyó altares, ¿no? Pero aquí nos hablan los profetas en más profundidad en qué consiste la idolatría. Vamos a leer. Preludio cósmico. El día de Yahvé siempre está presentado como con fenómenos de la naturaleza que se ve que a ellos les asustaban mucho. Voy a aniquilar todo sobre la faz de la tierra, oráculo de Yahvé. Aniquilaré humanos y bestias. Aniquilaré aves del cielo y peces del mar. Haré tropezar a los impíos, arrancaré a los humanos de la faz de la tierra.
Voy a exterminarlos porque han dado culto a dioses extranjeros. Fíjense cómo escribe. Extenderé mi mano contra Judá, contra los habitantes de Jerusalén. ¿Verdad que ese es el mensaje que ya le había dado Dios al rey Josías a través de la profetisa Hulda? ¿Se acuerdan? Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Y voy a arrancar de este lugar lo que quede de Baal, el dios fenicio, el nombre de sus ministros y sus sacerdotes, de los que se postran en los terrados ante el ejército del cielo, los que se postran ante Dios y al mismo tiempo juran por Milcón, que es el dios de los amonitas, los que ya no siguen al Señor, los que no buscan al Señor y no le consultan. Silencio ante el Señor Yahvé, que está cerca el día de Yahvé. Luego lean, por ejemplo, el versículo 12. Sucederá en aquel tiempo que escrutaré a Jerusalén con lámpara, como diciendo, no se me escapa nada. Pediré cuentas a los hombres que se apelmazan en sus heces, los que dicen en su interior, Yahvé no actúa ni bien ni mal, como diciendo, Dios ni se fija en cómo nos portamos. Pues bien, será dada al saqueo su riqueza, sus casas a la devastación. Casas construyeron, mas no las habitarán. Viñas plantaron, mas no beberán su vino. Porque está cerca el gran día de Yahvé. Dios va a intervenir. Es lo mismo que Dios le había dicho al al rey Josías, nada más que ahora en el lenguaje de los profetas, que yo sé que no les gusta, así me decía mi papá siempre, mi hijita, no me gusta el lenguaje de los profetas, y yo le decía, pues sí, papá, pero hay que aprender a leerlos. Imagínense esto escuchado en la misa. Está cerca el gran día de Yahvé, viene a toda prisa. Amargo el vocerío del día de Yahvé, entonces gritará hasta el soldado. Aquel día será día de ira, día de angustia y de aprieto, de devastación y desolación, día de tinieblas y obscuridad, día de nubes y densa niebla, día de trompeta y griterío contra las ciudades fortificadas, contra los altos baluartes. Pondré a la gente en aprieto y ellos andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor su Dios. ¿Qué hacen los profetas siempre? Denuncian el pecado, pero invitación a la conversión. Si te conviertes, todo vuelve a estar bien, como el hijo pródigo, que regresó, volvió, se convirtió y todo volvió a ser no solo bueno, sino fiesta. Y entonces viene en el profeta la invitación a la conversión. Capítulo 2, versículo 3. Buscad a Yahvé, vosotros humildes del país, que cumplís sus mandatos. Es una invitación a volver a Dios. Busca a Dios. Cumple sus mandatos. Busca la justicia. Busca la humildad. Quizá encontréis cobijo el día de la ira de Yahvé. ¿Dónde está la solución para el profeta Sofonías? Antes de la reforma religiosa de Josías. Buscar a Dios, volverse a Él, practicar la justicia. Recuerden que la justicia es hacer la voluntad de Dios, como San José, que era un hombre justo, como Noé, que era un hombre justo, y por ese hombre justo se salvó toda la humanidad. Bueno, ese fue el profeta Sofonías. Ahora vamos a ver un profeta muy largo, yo con la esperanza de que ustedes lo lean completito, son 51 capítulos, así que espero que lo lean, pero se llama Jeremías, y a Jeremías se le conoce como el profeta de la nueva alianza. Más o menos su ministerio público va del año 626-27 al 585 a.C. Muy importante. 626 quiere decir ya cayó el reino del norte, está cerquita la caída de Asiria, que va a ser el 612, y va a ser testigo de la caída de Jerusalén. Jeremías va a tener un ministerio muy difícil porque Dios le va a decir, tienes que denunciar el pecado, pero hay que arrasar con todo el pecado porque Dios tiene como esta idea que tenemos los papás a veces. Cuando hay, por ejemplo, algún vicio en nuestra familia, si yo tuviera el vicio en mis manos, diría, si lo único que puede salvar a mi familia es tomarlo y sacarlo de mi casa, lo saco completo. No le dejo un pedacito
para que si alguien se lo encuentra caiga en ese vicio. Pensemos en el alcohol, en alguna droga. Yo lo que hago es sacarlo, erradicarlo totalmente de mi casa. Y Jeremías, Dios le da esa misión. Hay que decirle a Jerusalén, tengo que arrasar contigo, pero para reconstruirte, porque tengo que quitar todo lo malo que hay en ti. Jesús, cuando entrega su vida por nosotros, dice, vengo a quitar el pecado del mundo. No dice, vengo a parcharlo, sino vengo a quitarlo, porque la única manera de reconstruir nuestra relación, dice Dios, es quitando todo lo que te separa de mí, y a eso se le llama pecado. Entonces la misión de Jeremías va a ser muy difícil, pero él va a tener una intuición muy bonita y va a decir, Señor, sí, nos hemos separado de ti, pero seguramente por tu amor y por tu fidelidad, tú no nos vas a dejar, tú no vas a dejar que la alianza termine, y él va a ser el profeta que nos hable de una nueva alianza, que nosotros recordamos en cada Eucaristía. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Y ese nuevo se lo debemos al profeta Jeremías. Vamos a leer un poquito, porque Jeremías le toca también predicar durante los tiempos de Josías, antes y después de la reforma de Josías. Pero quiero leer con ustedes el capítulo 1, versículo 5. Voy a leer desde el versículo 9 mejor. Alargó Yahvé su mano, tocó mi boca y me dijo, voy a poner mis palabras en tu boca. Eres mi profeta. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y arrasar, destruir y derrocar, reconstruir y plantar. Y le hace tener una visión. Fíjense, versículo 13. Nuevamente me dirigió Yahvé la palabra. ¿Qué estás viendo? Respondí. Veo un puchero hirviendo que se vuelve de norte a sur. Yahvé me dijo entonces, pues sí, Jeremías, es que desde el norte, Babilonia va a venir desde el norte, se iniciará el desastre sobre todos los moradores de esta tierra. Voy a convocar enseguida a todos los clanes y reinos del norte. Vendrán a instalarse a las puertas mismas de Jerusalén, en torno a todas sus murallas y en todas las ciudades de Judá. Tengo que acabar con mi pueblo para después, como dice en el versículo 10, para reconstruir y plantar. ¿Y por qué todo eso? Capítulo 2, así como un capítulo muy lindo que sale del corazón de Dios. Me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Ya viene Babilonia. ¿Qué hacer? Esto dice Yahvé. De ti recuerdo tu cariño juvenil, el amor de tu noviazgo, cuando tú, mi pueblo, me seguías por el desierto, por tierra que no estaba sembrada y no te importaba. Consagrado a Yahvé estaba Israel, eran las primicias de su cosecha, y quien se atrevía a comerla se convertía en reo y el castigo venía sobre él. Vean cómo para Dios la época de oro con su pueblo es el desierto, cuando no había otros dioses que lo distrajeran de Yahvé. Versículo 5. Vean como la queja lastimosa de Dios. Esto dice el Señor. ¿Qué encontraban vuestros padres en mí de torcido? Que se alejaron de mi vera. Por eso el llamado es vuelve. Si te alejaste, vuelve. Yendo en pos de la vanidad, se hicieron vanos y se le olvidaron de mí. Y no dijeron, ¿dónde está Yahvé que nos subió desde Egipto, que nos condujo por el desierto, por la estepa y la paramera, por tierra seca y sombría, una tierra intransitada en donde nadie se asienta? Versículo 14. Doble mal ha hecho mi pueblo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para irse tras otros dioses que son como unas cisternas agrietadas que el agua no retienen. Versículo 17. ¿No te ha sucedido esto por haber dejado a Yahvé tu Dios cuando te guiaba en el camino? Versículo 19.
Tu propia maldad, Jerusalén, te castigará. Tus apostasías te escarmentarán. Apostasías es dejar a Dios. Aprende y comprueba lo malo y amargo que te resulta abandonar al Señor tu Dios y no temblar ante mí. Y al final del versículo 22 le dice, reconoce lo que has hecho. Es lo único que Dios le pide a su pueblo. Reconoce lo que ha sucedido. Pero ¿qué va a suceder? El pueblo no se va a convertir. Vamos al capítulo 9, versículo 9. Vamos a leer versículo 8, por ejemplo. Capítulo 9, versículo 8. ¿No voy a castigarlos por todas estas acciones? ¿No voy a vengarme de una nación así? Dice Dios, ¿qué creen que yo lo voy a dejar todo así, en impunidad? Sabemos que en muchos países, cuando no hay justicia, cuando no se castiga la transgresión a la ley y hay impunidad, pues se vive como una anarquía. Voy a leer, por ejemplo, el capítulo 11, versículo 13. Cuantas son tus ciudades, otros tantos son tus dioses, Judá. Y cuantas calles cuenta Jerusalén, otros tantos altares hay a la vergüenza y otros hay a Baal. ¿Cómo es posible que Jerusalén sea así? Versículo 22. Por eso he decidido tomarles cuentas. Sus mancebos morirán por espada, sus hijos e hijas morirán de hambre, y no quedará de ellos ni reliquia cuando yo traiga la desgracia. O sea, ¿por qué? Porque se han portado como yo no quería. Bueno, en el capítulo 20, en el versículo 7, el profeta está sufriendo muchísimo. Y le dice, Señor, ya no quiero hablar, porque nadie me hace caso, nadie me escucha, nadie se convierte y va a caer Jerusalén y ya no quiero hablar. Y le dice así, me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. Versículo 8. Cada vez que abro la boca es para clamar que el pueblo comete atropellos o para gritar que me roban. La palabra de Yahvé ha sido para mí oprobio y befa cotidiana. Y yo me decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. Pero soy su profeta, dice Jeremías. Había en mi corazón algo parecido a fuego ardiente, prendido en mis huesos que intentaba en vano sofocar. Y tuvo que volver a predicar. El capítulo 23 anuncia que aunque Jerusalén vaya a caer, un día Dios va a enviar a un descendiente de David. A mí me impresiona mucho esto de Dios. Apenas les está informando que se los va a llevar, que Jerusalén va a caer en manos de Babilonia, cuando ya les dice, pero no todo está perdido. Porque los profetas intuyen, el amor y la fidelidad de Dios son para siempre, entonces Él no nos va a abandonar. Y en el capítulo 23, en el versículo 5 dice, mirad que vienen días en que suscitaré a David un germen justo, a David, es decir, un descendiente de David, y será justo. Va a reinar un rey prudente en oposición a todos esos reyes que hemos tenido. Practicará el derecho y la justicia en la tierra, y en sus días estará a salvo Judá, e Israel vivirá en seguro. Y todo por el amor y la fidelidad de Dios. Y en el capítulo 31 está el texto más importante de Jeremías, en el que Jeremías sabe que Dios va a extirpar y derrocar, pero para reconstruir y reedificar. Y eso quiere decir, la alianza no va a terminar. De alguna manera Dios la va a renovar. Y dice así, 31:31. Van a llegar días en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, dice Dios. No va a ser como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Porque ¿qué ha sucedido? Ellos han roto mi alianza una y otra vez y yo tuve que cumplir mis palabras y hacer estrago en ellos. Sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Y Jeremías tiene esta grande intuición que llamamos la interiorización de la religión. Es decir, no tener una relación con Dios basado en preceptos escritos en tablas de piedra, sino que Dios nos mueva
a cumplir con su voluntad cuando Él grabe su ley en nuestro interior. Fíjense cómo dice. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y entonces sí, se va a dar la alianza. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que adoctrinarse entre sí unos a otros, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán desde el más chico hasta el más grande, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Pero Jeremías sabe que va a caer Jerusalén y constantemente va a invitar al rey, sobre todo al último rey, a Sedecías, y le va a decir, Dios dice que aunque te parezca extraño, te entregues en manos de Nabucodonosor. Y el rey Sedecías dice, pero ¿cómo crees que voy a hacer eso? Y falsos profetas le decían, no hombre, no le hagas caso a Jeremías. Dios jamás va a venir contra Jerusalén porque aquí está su templo. Y entonces, como que el rey muy orgulloso y los profetas muy soberbios decían, aquí está el templo de Yahvé, nosotros podemos hacer lo que sea porque Nabucodonosor no nos va a hacer nada porque Dios va a venir en defensa de su templo. Y Jeremías dice, no, Jerusalén va a caer, esa es la palabra de Dios. Entonces, como pueden ver, pues fue un profeta muy poco solicitado. Después tenemos también al profeta Habacuc. Yo lo tengo en la página 1445, que tiene un ministerio público que va del año 602 al 601 a.C. Le toca que ya vino la reforma religiosa de Josías, le toca que ya cayó el imperio asirio. Y entonces Habacuc se le llama el profeta de la fidelidad, porque tiene una pregunta que hacerle a Dios. Y dice, Señor, si ya cayó el imperio asirio, pues nosotros pensábamos que esa iba a ser nuestra liberación. ¿Por qué ahora nos hablas de que viene el imperio babilonio? ¿Por qué en lugar de libertad, una nueva opresión? Y me gusta este profeta porque le habla a Dios con mucha libertad. Dios les dice en el versículo 6, pienso movilizar a los caldeos, un pueblo cruel y fogoso que recorre las anchuras de la tierra para adueñarse de países ajenos. Y entonces el profeta le pregunta en el versículo 12, ¿no eres tú desde antiguo Yahvé, mi Dios, mi santo? Tú no mueres. Para juzgarlo pusiste, Yahvé, oh roca, fiscal lo nombraste. Tus ojos puros no pueden ver el mal. Tú eres un Dios bueno. Eres incapaz de contemplar la opresión. ¿Por qué, Señor, ves a los traidores y callas cuando traga el impío al que es más justo que él? ¿No ves, Señor, que una y otra vez vienen contra nosotros? ¿Por qué callas? ¿Por qué no actúas, entre paréntesis, pues como nosotros queremos? Y Dios le contesta en el capítulo 2, versículo 2. Y la respuesta de Dios es, aunque el panorama se ve oscuro, tú confía en mí. Yo te dije que yo voy a salvarte, que yo soy un Dios de salvación. Aunque ahorita se ve todo oscuro, aunque ahorita veas que Babilonia ya viene contra ustedes y va a caer Jerusalén, mi palabra final siempre es de salvación. Pero tienes que pasar por este proceso, porque tengo que purificarte. Y entonces le dice así. Yahvé me respondió de este modo, escribe la visión, ponla clara en tablillas para que pueda leerse de corrido, porque tiene su fecha la visión, aspira a la meta y no defrauda. Si se atrasa, espérala, pues vendrá ciertamente sin retraso. ¿Cuál visión? Pues no solo la caída de Jerusalén, también el nuevo David que va a venir, también las promesas de salvación, de reconstruir después de la destrucción. El orgulloso no la espera anhelante, pero el hombre leal seguirá vivo por su fidelidad. Tú mantente fiel a Dios a pesar de lo que estés viendo. Y otro profeta que tenemos en esta época es el profeta Nahum, que se llama el profeta de buenas nuevas, que contempla la caída de Asiria y dice, seguramente este es el día de Yahvé, la intervención de Dios que vino a castigar a los asirios, pero pues no se da cuenta de que ahí viene Babilonia detrás de ellos, ¿no? Y entonces toda su profecía habla de la bendición de la caída de Asiria como una buena noticia.
Y por último, en esta época, tenemos un poquito de la predicación del profeta Ezequiel, que va a ser importante por esto. Ezequiel fue llevado cautivo en el 586 con el rey Joaquín a Babilonia. Entonces, toda la predicación, por ejemplo, de Jeremías es en Palestina, pero la predicación de Ezequiel va a ser entre los deportados de Babilonia. Y durante los primeros años de su ministerio, Ezequiel recibe de Dios la misma intuición. Jerusalén va a caer. ¿Por qué? Porque no han actuado como yo les he pedido. Pero cuando caiga Jerusalén, la predicación de Ezequiel va a terminar. Nada más quiero leerles el contexto histórico de Ezequiel en estos primeros años, que dice así. Capítulo 1, versículo 1. El año 30, el día 5 del cuarto mes, es julio del 586. Encontrándome yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrió el cielo y contemplé sobrecogedoras visiones. El día 5 del mes era el año quinto de la deportación del rey Jeconías o Joaquín. El sacerdote Ezequiel recibió la palabra de Yahvé en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar, y tiene toda una visión de Dios, y Dios lo envía en el capítulo 2 y le dice: Hijo de hombre, voy a hablarte. Versículo 3. Te envío a los israelitas, nación rebelde que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy. Capítulo 3, versículo 4. Ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras, pero tome en cuenta que no eres enviado a un pueblo de habla obscura y lengua difícil, sino a la casa de Israel. No obstante, no a pueblos numerosos de habla oscura y lengua difícil cuyas palabras no entenderías. Por cierto que si te enviara a ellos escucharían, pero el problema de Israel es que no quiere escucharte porque no está dispuesto a escucharme a mí, ya que toda la casa de Israel tiene dura cerviz y corazón obstinado. Entonces anuncia del capítulo 3, 4, 5, 6, 7 y 8 la caída de Jerusalén. Por lo tanto, Ezequiel pues no va a ser muy querido entre los deportados durante los primeros años de su ministerio. ¿Qué es lo que va a suceder? Jerusalén va a caer, como Dios lo había dicho. Nadie quiso escuchar la palabra de los profetas y Jerusalén cae el año 586 a.C. Antes de terminar esta clase, quisiera recordarles un poquito nada más cómo es nuestro método de estudio. Hemos leído muchos textos, hemos estudiado algunos de ellos, pero si eso no lo aplicamos a nuestra vida y no aprendemos a hacer oración, la palabra de Dios permanece estéril en nosotros. Hay que hacerla nuestra. Y una manera de hacerla nuestra es aprendiendo a hacer oración con lo que hemos estudiado. Entonces vamos a tratar de cerrar nuestros ojos y de hacer una oración con esta séptima etapa de la historia de la salvación. Dice así: Señor, ¿cuántas veces nos has enviado tus mensajeros para comunicarnos tus palabras, para hacernos saber qué es lo que esperas de nosotros en algún momento difícil? Perdónanos por no haber escuchado tu voz que nos invitaba a confiar en ti, a esperar en silencio tu salvación, y por haber preferido escuchar otras voces del mundo que ante todo nos invitaban a no confiar en ti y dudar de ti. Gracias, Señor, bendito y alabado seas, porque a pesar de nuestras constantes infidelidades, tú permaneces el mismo. Tú eres el santo, el justo, el fiel. Por favor, renueva tu alianza de amor en cada uno de nosotros. Graba tu ley en lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón para que podamos conocerte y amarte como tú nos has amado. Señor, somos tu pueblo, morimos por falta de conocimiento de Dios. Ten misericordia y ven a salvarnos. Y con eso terminamos nuestra séptima etapa de la historia de la salvación. Muchas gracias a todos por estar aquí y alabado sea Jesucristo. Te invitamos a visitar nuestra tienda virtual de Magdala. Allí encontrarás productos especiales de Tierra Santa. Y recuerda que con tu compra apoyas toda la misión de Magdala. El enlace lo vas a encontrar en la descripción del video. Te esperamos.